Hola, mi nombre es Eduardo Sotomayor, soy pastor de la iglesia Misión Cristiana de la Gracia y queremos invitarte a que te suscribas al canal de YouTube haciendo clic en la campanita para que puedas recibir los mensajes nuevos que vamos subiendo. Y ahora te invitamos a escuchar la palabra de Dios. La prédica dice, dicen que, pero Dios, así se llama la prédica de hoy. Dicen que, pero Dios, muchas veces hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas. En nuestras vidas tenemos personas que dicen cosas de nosotros, ¿sí? O nosotros mismos decimos cosas, pero Dios, ¿qué dice? Y ahora vamos a entrar en ese tema. Dicen que, pero Dios, ¿qué dice? Entonces, vamos a conocer una palabra que la vamos a repetir mucho en el transcurso de la prédica, que es la palabra pero. Esa palabra pero la vamos a escuchar mucho en toda la prédica. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela, la mayoría, y tenían lengua y le enseñaban que pero es un conector? Une una oración con otra. Y por lo general el pero lo que hace es cambiar drásticamente lo que se está hablando. Por ejemplo, yo hago esto, pero lo cambio por otra cosa. ¿Entienden? Se cambia totalmente el sentido. Escuchen, los conectores son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Y los más conocidos son pero, y, aunque, también. Y nosotros ahora vamos a escuchar mucho, en muchas historias bíblicas, el conector pero. Y su función es cambiar drásticamente el sentido de lo que se estaba viniendo. Creo que todos nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos muchos peros, ¿sí? Los peros se pueden ocupar también para justificarnos. Por ejemplo, yo le digo, sí, yo te lastimé, pero es porque vos me lo hiciste primero. ¿Entienden? Entonces yo me estoy justificando. O, no sé, no me fue bien en la escuela, pero la culpa la tuvo la profesora. Siempre tenemos un pero, ¿sí? Ese pero a los hijos de Dios no nos sirve, porque nos estamos justificando. Pero, ahora vamos a ver el pero que realmente nos importa a nosotros, que es el pero, por ejemplo, en mi familia nadie estudió, pero con Dios yo sé que lo voy a lograr. ¿Entienden? Ese es el pero que vamos a ver ahora. ¿Cómo cambia totalmente nuestra vida cuando ponemos a Dios en la ecuación? ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es una historia. La historia bíblica está en Lucas y habla sobre, ustedes miren, recuerden esto, Jesús predicando a una multitud a la orilla de un lago, pero había mucha gente, y lo agolpaban y no podían. Habían pescadores a la orilla de ese lago, entonces el Señor le pidió prestada la barca a este pescador que se llamaba Simón. Entonces le presta la barca, la lleva un poquito más adentro del lago y empieza a predicar a las personas, ¿sí? Y cuando terminó de predicar, se le acerca a Simón, que había estado toda la noche pescando sin lograr obtener nada, y le dice, mete la barca más a lo profundo y arroja las redes. Y bueno, ahí vamos a ver y le vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice así. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Y ahí viene la palabra que estamos ocupando ahora. Pero, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esa vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que todos los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús le respondió a Simón, no temas,
Desde ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y le siguieron a Jesús. Bien, acá tenemos el llamamiento de los discípulos y a un Simón Pedro, cansado de haber estado toda la noche, porque se pesca de noche, estando ahí y no encontrar nada, no recoger nada. Imagínense en esto, echaba las redes, él sabiendo cómo es el trabajo, porque pescador de toda la vida, venía de generación en generación el oficio. El papá de Pedro era pescador, el abuelo, esos oficios siempre se heredaban, ¿sí? Entonces, él sabía cómo se pescaba, pero en esa oportunidad hizo todo bien, todo bien. Él fue con todo lo que necesitaba para pescar, pero sin embargo, esa noche no pescó nada. Y ya era de mañana, estaba lavando las redes, cuando Jesús le pidió que le prestara la barca para predicarle a la gente. ¿Él se la prestó? Pero cuando Jesús le dice, Pedro, sabiendo que no había pescado nada, métele la barca, arrójala, y él dijo, ay Señor, hice todo para poder pescar, pero no pesqué nada. Pero en tu nombre lo hago. Muchas veces en nuestra vida hacemos todo bien. Hacemos todo bien, nos esforzamos para que nuestra familia tenga todo. Pero llega un momento que eso se cae. Hiciste todo bien, todo bien. En tu ministerio hiciste todo bien, pusiste todo de vos. En tu casa te cansaste de orar por tus hijos para que estén acá y todavía no están. No sé, el ejemplo que ustedes tengan en su corazón, ¿sí? Creo que el Señor nos habla y nos dice, te cansaste de orar por tu marido para que esté acá y todavía no está. Hiciste todo bien para lograrlo, pero no está. Estás pidiendo la sanidad y todavía seguís igual de enfermo. Estás pidiendo un montón de cosas, estás tratando de recibirte y siempre hay una excusa y no lo lográs. Pero, ahora vamos a ver, pero si confiamos en Jesús, nuestra realidad cambia. ¿Qué hubiese pasado si Pedro se negaba y le decía, no, Señor, mirá, yo con mi oficio lo sé desde chiquito, a esta hora ya no se pesca. A esta hora no se pesca, no voy a pescar nada. ¿Para qué voy a ir hasta lo más profundo si no voy a pescar nada? Sin embargo, él confió en la palabra de Jesús. Y en la Biblia tenemos un montón de promesas, ¿sí? A Pedro fue la primera promesa que el Señor le dio. Arroja las redes y vas a pescar. Pero después de eso lo comisionó para ser uno de los primeros pescadores de hombres. O sea, una de las primeras personas que iba a dar su palabra a muchas personas. Hoy día vamos a ver qué hacer para vencer el desaliento y continuar. Porque creo que todos hemos tenido una negativa muchas veces en nuestra vida. Nos sentimos muy agobiados y sentimos que todas esas cosas que no se logran nos frustran, nos hacen sentir tan mal que no queremos seguir, ¿sí? Y lo primero que fallamos es venir a la casa del Señor. Lo primero que decimos es no voy a asistir o no voy a orar porque si no tengo lo que quiero, lo que tanto he trabajado. Entonces, vamos a ver 4 puntos para vencer el desaliento y continuar. El primero es, no te detengas en los hechos. El segundo es, deshazte de la mentalidad, no se puede. El tercero es, no permitas que las circunstancias te alejen de lo mejor. Y el cuarto, regresa e inténtalo otra vez. Son los 4 puntos que vamos a ver hoy día, ¿sí? El primero, no te detengas en los hechos. Usted, si no lo quiere decir en voz alta, por lo menos piénselo. No me voy a detener en los hechos, ¿sí? En primera persona, no me voy a detener en los hechos. Muchas veces en nuestras vidas, indudablemente, si nos ponemos a pensar, no lograríamos nada. Porque los hechos, o sea, las circunstancias que nos pasan en nuestra vida, pareciera ser que ya está todo dicho, ¿sí? Por ejemplo, si yo en mi familia nací en una familia violenta, en una familia que no había contención, estaría como que todo está dicho para que yo repita lo mismo en mi familia, ¿sí? Pero no es así, no es así. Entonces, nosotros ahora, el Señor nos dice, cambia la mentalidad porque hay algo más que Él tiene para nosotros. Entonces,
Dice, no te detengas en los hechos. No negamos lo que pasa. No negamos, no somos negadores seriales que si no tenemos en la alacena, vamos a decir todo lo contrario. Sí, yo la tengo llena, cuando en realidad no la tengo llena. ¿Se entienden? No negamos la situación, pero vamos a darle el reconocimiento a que él realmente lo tiene que tener, ¿sí? Vamos a reconocer que tenemos un problema, pero también vamos a reconocer quién es el que puede solucionar nuestro problema, ¿sí? Entonces, no nos vamos a enfocar en eso que no tenemos, en eso que no resolvimos, sino en quién lo puede resolver. Y la primera historia bíblica que vamos a ver acá está en 1 Samuel 17:45. Y dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Sí? Recordemos la historia de David, un adolescente que fue al campo de batalla solamente a llevar alimento a sus hermanos. ¿Y qué pasó ahí? Se encontró que un hombre filisteo grande, gigante, y todos los israelitas con miedo en un costado. Él dice que salía cada tanto, el filisteo, a decirle, ¿quién se anima a pelear contra mí? Y los provocaba a los israelitas, le decía, ¿quién se anima a pelear contra mí? Y los israelitas, viendo que estaban en desigualdad de tamaño, de potencia, se echaban para atrás. Y nadie se animó a pelear con Goliat. Pero vino un jovencito que nadie le tenía fe. Lo veían sus propios hermanos cuando lo vieron a David, le dijeron, ¿qué haces acá? Volvete, venís a chusmear nada más la batalla. Andate a cuidar las ovejas que quedaron, las pocas ovejas de nuestro padre. Es más, cuando lo vio el rey, le dijo, bueno, si quieres pelear, te doy la armadura mía. La armadura no le entraba, la armadura del rey no le entraba a David, si David era un jovencito, no tenía cuerpo para esa armadura. Y si nosotros vemos lo que tenía el filisteo, tenía espada, lanza y jabalina. Estaba armado. ¿Y qué tenía David? Tenía una honda y 5 piedras. Si lo ponemos a pensar, decimos, es imposible que gane, ¿cierto? No tiene lógica. ¿Cómo va a ganar un muchachito con una honda, con 5 piedras, ante un gigante que tenía espada, lanza y jabalina? ¿Sí? Pero me encanta la declaración de fe que hizo David. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Si viene alguien, un enemigo, contra ustedes, no, en realidad no está luchando contra ustedes, sino que nosotros tenemos a alguien adelante de nosotros, que es nuestro Señor. Nuestro papá nos protege. Entonces me gusta, y creo que todos nos tenemos que guardar esa palabra en nuestra mente, y cuando tengamos un problema, una dificultad, cuando veamos que eso que estamos luchando, que estamos queriendo obtener, no lo tenemos, nos ponemos frente y le decimos al enemigo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, tú vienes contra mí con problemas, con dificultades, con desamor, con infidelidad, tú vienes contra mí con un montón de cosas, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Entonces nosotros nos ponemos firmes, hermanos. La palabra dice que el reino de los cielos lo arrebatan solamente los valientes. Esos que no tienen miedo de salir a la batalla y enfrentársele al mismo diablo. Porque ustedes, ¿qué se creen? Cuando vamos por la calle, por la familia y nos encontramos un problema, una dificultad, no la pone nuestro Señor. La pone el propio enemigo para que nosotros seamos tentados, para que nosotros pequemos, para que nosotros nos contaminemos, para que veamos cosas que después llegan a nuestra mente, repercuten en nuestro corazón y ya nos cambiaron todo. Quizás usted venía con toda la intención de adorarle al Señor, pero se encontró con una circunstancia fea, negativa, y ya le cambió el corazón. Y ya llegó acá y está en una lucha y estamos adorando y no nos salen las palabras. No nos salen las palabras. Muchas veces yo he estado ahí sentada y no he podido cantar. No he podido cantar. Esa lucha espiritual que es cantar, es adorar, no he podido cantar.
¿Por qué? Porque estaba atada. ¿Por qué? Porque tenía cosas en mi mente y en mi corazón que no me permitían hacerlo con libertad. Entonces, ahora, conociendo la palabra que es poderosa, nos da herramientas para luchar. Cada vez que el diablo viene a mi vida y me dice, vos no vas a poder hacer eso, vos no vas a poder orar, vos no vas a poder predicar, no vas a poder nada, porque vos no te miraste de dónde saliste. El diablo todo el tiempo nos pone cosas en la mente y nos hace recordar el pasado, ¿sí? Ese pasado que cada uno de nosotros tenemos, que no nos gusta que los demás sepan. Bueno, el diablo acá lo trae. Todo el tiempo lo trae a la mente. Y nos dice, no vas a poder. O también nos trae ansiedad del futuro. Y nos dice, no vas a poder, no te das cuenta cómo está el país, no vas a poder. Pero ahora nosotros tenemos una palabra poderosa que siempre la hemos tenido, pero la tenemos que usar esa arma y tenemos que decirle, mira, yo sé, no voy a negar mi pasado, no voy a negar las circunstancias de mi vida presente y no voy a negar el miedo que tengo por el futuro, pero el Señor de los ejércitos está conmigo. Él es el que está conmigo. Tengo un protector, tengo un Dios que conoce mi corazón y Él sabe que aunque tengo miedo, aunque tengo ansiedad, aunque a veces no actúo bien, lo amo y yo quiero estar con Él y Él es el que lucha conmigo. Él es el Señor de los ejércitos que lucha conmigo. Es la mejor arma que tenemos. Entonces, no se olvide, hermanos, siempre que tenga un problema, recuerde la palabra de David. Se me viene a la mente un ejemplo. Tenemos una amiga que era de la otra iglesia donde nosotros nos congregábamos el año pasado y la última vez que la vi, hablando de este versículo, me decía que su hijo Lucas estaba en su casa solo y mire cómo es el diablo, que hasta con los niños se meten, así que no podemos ignorar eso, ¿sí? Tenemos que cubrir a nuestros niños porque el diablo todo el tiempo también los quiere hacer caer en su fe. Los niños también tienen fe. Y tenemos que hacerlos crecer en su fe. Tenemos que ayudarlos para que ellos puedan obtener su máximo potencial, porque ellos tienen dones, talentos y habilidades también. Entonces me decía, mi amiga Caro decía que estaba Lucas en su casa y que de repente se le puso la piel fría y que escuchó algo como una voz que le dio miedo. Y él en la escuela bíblica, en Club Castillo, había escuchado justo la historia y usó la palabra. Y dice que él se puso firme y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¡Wow! Si lo podemos ver de un niño, nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Tenemos que decirle al diablo, cuando se ponga con problemas, tenemos que decirlo, tú vienes contra mí con un montón de problemas, pero yo tengo al Señor de mi lado. Entonces, wow, yo me quedé paralizada porque yo la fe de un niño, la fe de un niño. La fe de un niño creo que es tremendo, es ver que ellos pueden hacer cosas mucho mayores que la de nosotros. Entonces, si un niño puede enfrentársele con miedo, pero igual lo hizo, nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? Ante cualquier problema recordemos su palabra. Y después tenemos en Romanos 4, 18 al 21 dice, es la historia de Abraham. Y dice, no se preocupó por el hecho, por la realidad de que a la edad de 100 años era demasiado viejo para ser padre, ni de que su esposa Sara tuviera 90 años y por lo tanto fuera demasiado vieja para tener hijos. Pero Abraham no dudó jamás. Con la más profunda fe y confianza creyó a Dios y le dio gracias por aquellas bendiciones antes de que se produjeran. Estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe! 100 años. Estamos hablando de una persona de 100 años que tenía la promesa que iba a ser padre de multitudes y tenía 100 años y no tenía ningún hijo. Y el hijo que tuvo, lo tuvo con su sirvienta. ¿Por qué? Porque quiso hacer un atajo. No quiso esperar el plan perfecto del Señor. Entonces, sigamos el plan perfecto del Señor. Esperemos. No queramos tomar atajos y facilitarle las cosas a Dios porque Dios tiene sus tiempos, ¿sí? Entonces, 100 años. Creo que todas las personas que estaban alrededor de Abraham no veían cumplida la promesa y hasta él mismo se tiene que haber inquietado y haber dicho, Señor, me prometiste que iba a ser padre de multitudes y tengo 100 años y todavía no lo soy. Me prometiste que de mí iba a salir
un pueblo y mi mujer es vieja, no puede. Ya ni siquiera menstrua. ¿Cómo va a ser mamá? Pero llegó el momento que él vio cumplida esa promesa. Pero antes de eso dice que él dio gracias antes que se cumpliera. Antes que se cumpliera. Porque estaba completamente seguro de que Dios lo iba a realizar. Hermano, ¿qué sueño tenés? ¿Qué sueño tenés en tu corazón? Desde la mañana estoy escuchando a Jonah que habla de sueños. Desde la mañana que estoy escuchando a Cristian que oró por propósitos. Entonces, el Señor nos está hablando desde que empezó el culto, desde tus sueños, del propósito que Dios tiene con la vida de cada uno. A veces nos desanimamos porque tenemos sueños, el Señor pone cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, y todavía no lo vemos, no vemos que se concrete. Y acá vemos el ejemplo perfecto, vemos a una persona que tenía la promesa de ser padre, tenía 100 años y todavía no lo era. Y sin embargo, dice que antes que se viera cumplida esa promesa, él dio gracias, como si ya lo hubiese obtenido. Entonces esto nos enseña, hermano, ¿tenés problemas? ¿Tu sueño no se está haciendo realidad? ¿Tu propósito, ese llamado que tenés todavía no se concreta? No te inquietes, no te inquietes. Ora y da gracias al Señor antes que se cumpla. Porque va a llegar el momento que tus ojos van a ver eso que tanto estabas anhelando. El Señor te lo va a dar. Así que le damos un aplauso al Señor porque Él conoce nuestro corazón y Él nos da lo que necesitamos. Y cada promesa que Él nos hizo, la vamos a ver realizar. El segundo punto es, deshazte de la mentalidad no se puede. Wow, es difícil. Más cuando nacimos en una familia que es negativa. ¿Vieron que hay familias que son negativas? Que querés emprender un negocio y dicen, no, seguramente te va a ir mal. Bueno, siempre como que querés hacer algo y te dicen, no, mejor anda a trabajar, no estudies porque capaz que no lo termines. O sea, todo el tiempo hay familias que tienen mentalidad de negativa, siempre tiran todos los proyectos de otras personas. Y ahora lo que vamos a ver es que esa mentalidad de no se puede, nosotros nos la tenemos que sacar de la mente. Y tenemos que reemplazarla por todo lo que el Señor nos dice que sí se puede. Nosotros todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Entonces esa mentalidad tenemos que ir cambiando pensamientos. Cambiemos los pensamientos, ¿sí? Cada pensamiento negativo que usted tenga, recuerde la palabra del Señor y transfórmelo en uno positivo. Va a ser la única manera que usted va a poder cambiar su mente. Porque si usted se alimenta todo el tiempo de pensamientos negativos, nunca va a poder cambiar su realidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. La palabra dice transformar nuestro entendimiento. No nos tenemos que amoldar a este mundo, a este sistema, al no se puede de esta actualidad, sino de decir, sí se va a poder. Sí se va a poder, porque yo tengo al Señor, usted tiene al Señor. Entonces, nos tenemos que deshacer de esa mentalidad de no se puede. Los pensamientos negativos nos alejan del propósito de Dios. Porque lo miramos todo mal. Y no permiten, o sea, nosotros no tenemos que permitir que el diablo nos saque de nuestro objetivo. El Señor te ha dicho algo, a cada uno de nosotros nos ha dicho algo. Quizás nos ha puesto una meta corta, una meta larga, no sabemos, cada uno tiene un sueño, ¿sí? Pero el diablo nos dice, no vas a poder. Y nosotros no les tenemos que dar el lugar. Entonces, nos tenemos que deshacer de esa mentalidad porque nosotros tenemos que llegar a la meta. A la meta tenemos que llegar. A esa meta que el Señor nos ha trazado. Nuestra meta como pueblo es llegar a la patria celestial, ¿cierto? Llegar a la presencia del Señor. Pero mientras estamos acá en vida, cada uno de nosotros tiene un propósito. Un propósito. Un llamado. Una tarea. Y aunque estamos cansados, estamos desanimados y tenemos un montón de pensamientos negativos, nosotros le tenemos que poner un freno. Porque hay un dicho que dice, no puedo evitar que los pájaros vuelen, pero sí puedo evitar que hagan nido. ¿Entienden? No puedo evitar que todos los pensamientos negativos vengan a mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi mente. Que me llenen la cabeza de pensamientos negativos y de esa manera se contamina mi corazón y mis actitudes también van a ser contaminadas. Entonces, vamos a ver, en Números
13:31 dice, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Wow. Esta historia hace referencia a Moisés, líder del pueblo, manda a 2 espías a ver la tierra prometida. Fueron los espías. Cuando volvieron dijeron, sí, es tal cual es, como el Señor lo había dicho. Esa tierra es bendita, leche y miel fluye, los frutos son enormes. Era tal cual, era la promesa del Señor, Él no mintió. Era tal cual la tierra. Pero cuando vinieron los 12, dice que 10 de ellos dieron un informe negativo. Dijeron, pero hay personas muy grandes, no vamos a poder contra ellos. Y solamente 2 dijeron, nosotros sí podemos, tenemos al Señor, lo podemos vencer. Pero ya el pueblo se contaminó con esos 12, con esos 10. Con las 10 personas que pensaron negativamente, el pueblo se contaminó. Su pensamiento se contaminó. Y no pudieron ver, no pudieron entrar inmediatamente a la tierra, tuvieron que esperar. Y esa generación que no tuvo fe, no pudo ver la tierra prometida. ¿Entienden por qué es importante cambiar nuestra mentalidad? Porque si no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a ver lo que el Señor nos está prometiendo. Y algo que tenemos que tener en cuenta, nos tenemos que rodear de personas que tengan fe. Si mi grupo de amigos, es un grupo de amigos que siempre que hay un propósito que Dios pone en el corazón de cada uno, ¿cierto? En el corazón de la iglesia, ese grupo de amigos dice, sí, vamos a poder, nuestra iglesia va a ser punta de lanza en Palmira. Nuestra iglesia, cada vez que venga un hermano acá en la iglesia, va a escuchar palabras, su vida va a ser transformada y va a llevar la bendición a su casa. Y vamos a pensar así. Pero tenemos otras personas que pueden decir, no, la iglesia está fría. En la iglesia, no se canta con pasión. Las prédicas son aburridas, me cansé de escuchar. Si nosotros nos dejamos guiar por las personas que tienen mentalidad negativa, no va a servir el hecho de estar acá, ¿sí? No va a servir nada de lo que hagamos, porque no vamos a intoxicar nuestra mente con todos los pensamientos negativos. Miren lo que pasó. Un pueblo no pudo entrar a la tierra prometida porque 10 personas dijeron que no se podía y todo el pueblo lo creyó y no pudieron entrar. ¿Entienden por qué es tan grave el pensamiento negativo? Porque no tan solo te perjudica a vos, sino que perjudica a un pueblo. Entonces, rodeémonos de personas con fe, que hagan que nuestra fe crezca. El año pasado yo era parte de un Zoom, de una aplicación que todos los jueves nos juntábamos. Y esas personas me inyectaban fe todo el tiempo. Y era hermoso entrar. Yo a veces estaba cansada, no quería participar del Zoom, pero me esforzaba y estaba en ese Zoom. Estaba. Y eran personas que, no sé, en sus congregaciones pasaban milagros tan grandes, que yo decía, wow, no sé si lo voy a poder ver. Pero esas personas me inyectaban fe. Entonces, es bueno estar con personas que te inyectan fe. Con personas que todo lo ven positivo y aún viendo lo negativo, siempre tienen la palabra justa de decir, mira, no están las cosas bien, pero nosotros tenemos a un Dios que sí, por Él vamos a lograr todo lo que Él ha dicho. Entonces, hermanos, en la iglesia, en la casa del Señor, en su propia casa, ante una circunstancia negativa, cambiemos los pensamientos. Transformemos esos pensamientos porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Pero si nos dejamos intoxicar, no vamos a lograr nada. Entonces, deshazte de esa mentalidad del no se puede. Y dice, cuando Moisés mandó a los 12 a inspeccionar la tierra prometida, dijeron, es tal cual Dios la prometió. Y trajeron frutos de esa inspección. Pero 10 de los 12 dijeron, no vamos a poder contra esos habitantes. Por eso la bendición se tuvo que detener y ellos no vieron la tierra prometida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esta palabra es confirmada en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos 3:19 dice, en verdad no pudieron entrar a Canaán y descansar porque no confiaron en Dios. ¿Entiende que la mentalidad negativa es sinónimo de no confiar en Dios? Entonces nosotros tenemos que deshacernos de esa mentalidad. Tercer punto, no permitas
que las circunstancias te alejen de lo mejor. El Señor tiene algo mejor para nosotros, pero este problema, estas circunstancias, nos hace pensar de que no lo vamos a lograr. Entonces, hay un versículo en el Salmo 37, 1 al 5 que dice, no está todo ahí, pero yo voy a leer un poquito más arriba. Del Salmo 37, 1 dice, no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores. Mucha gente malvada nos puede rodear, ¿sí? Mucha gente malvada nos puede siempre tirar todos nuestros sueños, nuestros proyectos, y nos puede decir que nada nos va a salir bien. Entonces no nos tenemos que enojar con ellos, ¿sí? No tenemos que enojarnos con ellos y empezar la pelea, no. Entonces dice, no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores. No envidiemos a las otras personas que le vayan bien las cosas, nosotros con nuestros propios sueños y nuestra relación con Dios. Al otro quizás su sueño se le cumplió, bueno, bien por él. Pero nosotros no envidiemos el progreso de otros, sino que digamos, bueno, con mi don, con mi talento, con mi habilidad, voy a estar firme hasta que el Señor me dé lo que Él me prometió. Porque la promesa no se la hice yo, no se la hizo ningún hermano, sino que se la hizo Dios. Entonces, no miremos para los costados, sino enfoquémonos en lo nuestro, en lo nuestro. El 2 dice, porque pronto se marchitan como la hierba verde que pronto se seca. Entonces, todos esos malhechores, todas las personas malas que lo rodean, no van a estar siempre. La palabra del Señor dice que se marchitan, quizás se alejan. El Señor es tan bueno que a veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor y de repente ya no las tenemos más. Se alejaron de nosotros y después decimos, ¿por qué se alejó de mí? Pero el Señor es tan bueno que a veces nos aleja de personas que no van a hacer mal. Y nosotros no nos damos cuenta en el momento y nos ponemos tristes, pero si le pedimos respuesta al Señor, quizás el Señor nos revele por qué nos alejó de una persona. ¿Entienden? Acá dice la palabra del Señor que esas personas malas se alejan, se marchitan, ya no van a tener efecto en nuestras vidas. El 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. No porque las cosas nos salgan mal, tenemos que actuar de manera mala. Aunque las cosas nos salgan mal, no nos salgan como nosotros queríamos, nosotros tenemos que mantenernos firmes, íntegros en su palabra y hacer el bien. Entonces dice, el 3 dice, confía en el Señor, haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Establecete en la tierra, acá, en la casa de papá. Establecete, asegúrate, ponete firme, no importa lo que pase. Somos personas, no siempre usted va a encontrar la mejor sonrisa cuando entre, porque cada uno de nosotros tiene su problema, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes a donde el Señor nos plantó. Nos plantó acá en Misión Cristiana, mantengámonos firmes y seamos fieles. Me gustó esta palabra, establecete en la tierra y mantenete fiel. Wow. Y el 4, que es el que sale ahí, dice, en esta versión que yo lo tengo, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y el 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esas circunstancias negativas no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Dice, encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él actuará. ¿Lo creen? ¿Creen que el Señor va a actuar en su problema? ¿Creen que Él va a estar ahí presente en cada dificultad que tienen? Esa tiene que ser en nuestro corazón. Tenemos que decir, Señor, mira, las cosas no me están saliendo bien, pero yo creo en vos. Creo que vos vas a actuar en mi vida, porque yo encomiendo mi vida a ti. Esa es la cláusula que tiene este versículo. Escuchen, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Si vos no confías en Dios, Él no va a actuar. Tu fe tiene que estar ahí, activa. Y tenemos que decir, Señor, yo confío en vos a pesar de las circunstancias y yo sé que vos vas a actuar. La versión que está ahí dice, ama al Señor con ternura. No importa las circunstancias, amalo al Señor con ternura. Y Él cumplirá los deseos más profundos de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más profundo? Creo que todos tenemos un deseo muy profundo. Y el Señor dice, yo lo quiero cumplir, pero depende de tu fe, de la medida de tu fe, de que no te intoxiques con no se puede, con esa mentalidad negativa,
sino que digas, yo puedo, porque tengo al Señor. Entonces, no permitas que las circunstancias te alejen de lo mejor. No te enojes, no te desesperes, confía en el Señor, haz el bien. No porque te vayan las cosas mal, permitas que tu corazón se llene de pensamientos negativos y de acciones negativas. Quédate donde Dios te dijo. Quédate donde Dios te dijo. Aunque veamos todo mal, es su palabra la que nos da luz. La palabra, hay un salmo que dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. ¿No ves tu camino muy claro? Bueno, usa la lámpara. ¿No ves tu camino muy claro? Usa la lámpara. Esta es nuestra lámpara. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. No vemos nuestro futuro bien, creemos que está incierto, tenemos miedo por nuestro futuro, usemos la lámpara. Acá tenemos un montón de promesas que sirven para que nuestro corazón se llene de fe y podamos seguir iluminados por esta lámpara. Entonces, no perdamos la fe, hermano, y usemos nuestra lámpara. Es la única que ilumina nuestros pies, porque nuestros pies, si no son iluminados, podemos tropezar con cualquier cosa, ¿sí? Físicamente, si vamos por un lugar oscuro y no tenemos lámpara, nos podemos caer a un pozo, podemos hacer un montón de cosas, pero espiritualmente, si no tenemos la lámpara, pecamos. Y ese pecado nos aleja de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, hermano, wow, nos ponemos tan duros, nuestro corazón se vuelve tan duro, somos tan insensibles. Por eso, nosotros tenemos que estar siempre con nuestra lámpara, para que sea la que nos alumbre y la que nos ayude a que nuestros pasos sean pasos seguros. Entonces, disfruta, bueno, me había quedado su lámpara, su palabra es lámpara a nuestros, su palabra nos da luz porque es la palabra, es la lumbrera que tenemos. Nosotros tenemos que empezar a disfrutar de la presencia de Dios y Él, que sabe lo que necesitamos, nos va a dar eso. Siempre tenemos que confiar en el Señor porque Él siempre va a actuar. Él siempre va a actuar. No hay chance de que Él no actúe. Lo que pasa es que nuestra fe muchas veces está media débil o nos dejamos influenciar por pensamientos negativos, entonces ya el diablo tiene la mitad de la lucha ganada. Si nosotros nos dejamos llenar la cabeza, ya el diablo tiene la mitad ganada y nosotros nos tenemos que poner firmes. Si vemos que el diablo está actuando en nuestras vidas, nos está llenando de cosas negativas, pongámosle freno. Tenemos palabra para ponerle freno. El último punto es, regresa e inténtalo otra vez. A veces no queremos intentar de nuevo, ¿sí? Quizás cuando alguien te lastimó mucho, decimos, ¿por qué lo tengo que intentar? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sin embargo el Señor siempre nos da palabra para que lo volvamos a intentar. Entonces, hay momentos que tenemos todo en nuestra contra, todo. ¿Se siente identificado cuando decimos, wow, en esta época de mi vida las cosas me están saliendo muy mal? Tenemos muchos problemas, como David, que tenemos un montón de salmos que él nos muestra toda su realidad problemática, ¿sí? Él era perseguido. Pero no olvidemos quién nos protege y quién nos sostiene. Por eso tenemos que regresar e intentarlo otra vez. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Entonces, acá hay un salmo, que es el Salmo 3, 1 al 7, que dice, oh Señor, tengo tantos enemigos. Bonito, David estaba re perseguido. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no los rescatará. Hay gente que nos dice, no, Dios no le va a dar lo que quieren. Muchas personas negativas en nuestras vidas nos dicen, no vas a lograr eso. O directamente no nos dicen, pero cuando le planteamos un sueño, algo que Dios puso en nuestro corazón, nos miran con carita diciendo, no lo vas a lograr. O quizás el Señor te puso cambiar tu vehículo, pintar tu casa, no sé, quizás sueños pequeños o sueños grandes. Pero tenemos gente que dice, no lo vas a lograr. Y acá a David, sus enemigos decían, Dios no lo va a rescatar. Dios no lo va a rescatar. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo.
que me rodeas. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Imagínense en esto, hijos de Dios, no estemos así. Estemos con la cabeza bien alta. No importa el problema, no importa esa dificultad tan grande que estamos viviendo. Nosotros con la cabeza en alto, porque Dios es el que nos rodea con su gloria, con su favor. Y quizás ahora no vemos resuelto nuestro problema, pero el Señor es el que está a nuestro alrededor. Y podemos decir, dicen que, pero Dios ¿qué dice? Creámosle a Él primero. Y por último, hay una historia que a mí me impactó mucho y no está ahí en el libro de notas. Si tiene Biblia, búsquela en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, 8 al 37. Wow. Perdón si se me escapan lágrimas porque esta historia me llegó mucho. Creo que tiene todos los peros que nosotros podemos ver. O sea, y el pero más grande. Bueno, en Segunda de Reyes 4, 8 al 37 dice, el hijo de la tsunamita. Dice, bueno, yo se le voy a contar. Eliseo pasaba por Sunem, era un pueblo, y había una mujer de esa ciudad que le decían la tsunamita. Ni siquiera en la Biblia sale el nombre de esa mujer, sino cómo se llamaba su pueblo. Y era la mujer tsunamita, una mujer que estaba bien, tenía un marido que la amaba, tenía una casa, y cada vez que pasaba el profeta Eliseo por ahí, ella lo invitaba a comer. Y le decía, quédate, profeta, quédate. Pero llegó un momento que la mujer le dice al marido, vamos a hacer una habitación en la terraza, para que cada vez que el profeta pase, se quede a dormir, con su mesa de luz, con su cama, con sus cosas. El profeta simboliza la presencia de Dios, ¿sí? Eso simboliza el profeta. Entonces esta mujer preparó su casa, preparó su corazón para recibir al profeta. Cada uno de nosotros preparemos nuestra casa, nuestro corazón para recibir al Señor. Entonces dice que Eliseo manda a su criado y le dice, pregúntale a la mujer qué puedo hacer por ella, porque siempre nos recibe bien, hasta una habitación nos ha preparado. Y la mujer le dijo, no, profeta, yo estoy bien, no necesito nada. Pero el criado le dijo al profeta, ella no tiene hijos. Entonces el profeta la llama a la mujer va hasta la entrada de la habitación y el profeta le dice que el año que viene ella va a tener un hijo. Y ella le dijo, no, Señor, no juegues conmigo, no. Era un sueño muy grande para ella. Y dijo, no juegues conmigo, profeta. Pero ella dice que al año siguiente tuvo el hijo de esa promesa, lo tuvo. Dice que cuando pasó el tiempo, ya había pasado, no sé, como 12 años, y en el versículo 18 dice que un día ese hijo que ella ni siquiera había buscado, había sido un sueño en su corazón, pero el profeta lo supo y a través del Señor se lo concedió. Dice que cuando era un día al mediodía, ese niño estaba con su padre y dice, ay, papá, me duele la cabeza. Dice, el niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó, ay, mi cabeza, me duele la cabeza. Y el padre ordenó a un criado que se lo lleven a la madre. Dice que esta madre tuvo hasta el mediodía un montón de tiempo a su hijo entre sus piernas, hasta que el hijo murió. El hijo de la promesa murió. ¿Por qué tus sueños mueren? ¿Por qué tus sueños mueren? El hijo de la promesa murió. ¿Entienden? Fue muy duro para ella. Pero miren cuál fue la actitud de esta mujer. Perdón por las lágrimas. Dice el 25, la mujer se puso en marcha. Dice que ella agarró una burra, se puso encima y salió hasta el monte Carmelo, a donde estaba el profeta.
O sea, hermano, tus sueños están muertos, se están muriendo tus sueños. Anda a la presencia de Dios. Busca de Dios. Tus sueños están muriendo. No te quedes ahí. Anda, hace todo, poné todo de tu esfuerzo. Esta mujer estaba muerta. Imagínense, se murió el hijo. Ella iba sin aliento con ese animal a la presencia del Señor, al monte Carmelo. Y dice que cuando la vio el profeta a lo lejos, dice, anda, acércate, le dice el criado, a ver a la tsunamita, pregúntale cómo está su hijo, cómo está su marido. Cuando fue el criado y la encontró, le dice, ¿cómo está tu hijo? Están todos bien, le dice. Escuchen lo que pasó. Dice, el profeta le dice, corre y recibe y pregúntale cómo está ella, cómo está su esposo y su niño. El criado fue y ella le respondió, están todos bien. ¿Estaba todo bien? No, no estaba todo bien. Y miren este pero. Pero luego fue a la montaña y abrazó los pies del hombre de Dios. ¿Cuál es nuestro lugar cuando las cosas no van bien? A los pies del Señor. Ese es nuestro lugar. Así que le invito a que se pongan de pie y con un corazón sabiendo cuál tiene que ser nuestra acción cuando las cosas no nos van bien. Esta mujer tenía el dolor más grande, un dolor más grande que esta mujer creo que ninguno de nosotros tenemos, ¿sí? Pero no termina ahí la historia. Dice que el profeta le dijo al criado que fuera rápido y que pusiera su vara, su bastón encima del niño. Pero llegó el criado, porque no les dije, la mujer llevó al niño a la habitación del profeta en su casa. Entonces cuando fue el criado, fue hasta esa habitación, le puso el bastón del profeta, pero el niño no revivía. Así que se volvió y lo encontró al profeta y a la mujer tsunamita que estaban apurados por llegar a donde estaba el niño. Y le dice, no, el niño no reacciona. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos con el profeta y la mujer tsunamita estaban yendo camino a la casa de la tsunamita y vieron que el niño no había respondido. Llegó el profeta, llegó a esa habitación, supo la realidad, el niño había muerto. Pero él, que tipificaba la presencia del Señor, dice que se arrojó a los pies imagínense en el niño acostado. El profeta se arrojó encima del niño. Sus manos estaban con sus manos, su cara con su cara. Respiraba encima del niño. Hasta que este niño estornudó 7 veces y volvió a la vida. Hermano, ¿tenés un sueño que se murió? Anda a la presencia de Dios. Él es el único que puede responder y que puede resucitar ese sueño muerto. Cambiemos nuestra mentalidad. No te pierdas todo el contenido que tenemos para vos. Prédicas semanales, imágenes para descargar, carrusel con los resúmenes de los sermones y todas nuestras actividades en Misión Cristiana. Seguinos en nuestras redes sociales, déjanos tu like, comenta y comparte.